Hola, muy buen día de nuevo a todos. Les agradecemos mucho a nuestros a nuestros integrantes de la mesa redonda y por supuesto a los becarios que nos hicieron favor de esperar unos minutos. Vamos a dar inicio con la mesa redonda. Y bueno, denme un segundo. Creo que entró alguien, no. Y bueno, trataremos de incorporar al doctor Bernardino en cuanto se conecte, que ya no debe de tardar. Entonces, bueno, iniciamos. Como les comentaba hace un momento, esta mesa redonda con CONACYT de desarrollo de tecnología médica en los centros públicos de investigación que se presenta a continuación es un nuevo formato incorporado en el marco de este simposio. Tengo el gusto de presentarles a los distinguidos participantes de esta mesa redonda, quienes nos acompañan, que nos compartirán su experiencia en el desarrollo de tecnología en estos centros de investigación. Está con nosotros el doctor Alexis Licea Navarro, investigador del Departamento de Innovación Médica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, CICESE. También está con nosotros el doctor Israel Mejía, director de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. Y bueno, como les comentaba, el doctor Bernardino Barrientos García, director de Tecnología e Innovación del Centro de Investigaciones en Óptica, se va a incorporar en unos minutos más adelante. Bueno, nuestro apreciable auditorio, les comparto que una vez concluidas las intervenciones de nuestros expositores, contaremos con un tiempo para dar lectura a sus preguntas. Así que, por favor, agradeceríamos nos las compartan por el chat. Sin más preámbulo, le concedo la palabra al doctor Bernardino Barrientos, al doctor, una disculpa, Alexei Licea Navarro. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lidia, por la presentación. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. Entonces voy a platicar un poco sobre los desarrollos tecnológicos, la investigación que se hace en CICESE respecto al área de salud. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces voy a poner el modo láser. Bueno, quien no sabe qué es CICESE, es este Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Si no saben dónde está, bueno, aquí está nuestra república. En esta zona de Baja California, al norte tenemos Ensenada, y dentro de la ciudad de Ensenada, al inicio de la ciudad, es decir, al norte, está ubicado CICESE. Y estamos casi frente al mar, en una colina, en una pequeña montaña. Y bueno, esto es la vista que se tiene desde mi oficina, por ejemplo, con neblina y en un día despejado. CICESE es un centro CONACYT, son 26 centros CONACYT los que constituyen este tipo de consorcio, y CICESE tiene la particularidad de tener 4 áreas muy disímiles entre sí: la División de Biología Experimental y Aplicada, que tiene el Departamento de Biología y la Conservación, de Tecnología Marina, Innovación Biomédica, al cual pertenezco yo, y Microbiología. Pero también tenemos la División de Ciencias de la Tierra, con estos 3 departamentos, la División de Física Aplicada con otros 3 departamentos y la División de Oceanología. Como pueden observar, hacemos investigación en áreas muy diferentes, pero sí existe la cooperación entre diferentes divisiones, diferentes departamentos, sobre todo en el área de la salud. Y bueno, realizamos investigación desde la más básica hasta muy aplicada para tratar de resolver problemas. Este es algún ejemplo de algo que se ha realizado para tratar de diagnosticar el cáncer de mama con base en nanopartículas luminiscentes. ¿Sí? Es un TRL-3, no es algo que esté muy avanzado, que esté listo para ser licenciado, y tiene apenas una solicitud de patente en México.
Este otro, que es una composición para irrigación endodóntica, ya está otorgada la patente y estamos actualmente, esto es evidentemente para la industria dental, y estamos actualmente en proceso de hacer un licenciamiento de esta tecnología a una empresa del área dental. Otro ejemplo es el aislamiento de principios activos que eliminan, que son una especie de antibióticos muy específicos para Vibrio cholera. Y es muy específico porque incluso no actúa contra otros vibrios. Sin embargo, también seguimos en un TRL3. Entonces, para hablar un poco de lo que es un poco más avanzado, vamos a hablar un poco de los anticuerpos. Ahorita todo el mundo sabe que es un anticuerpo, aunque no sea del área de la salud, precisamente por este problema de la pandemia, donde todos sabemos que las vacunas producen anticuerpos que nos pueden proteger contra el virus. Y bueno, esto es un ejemplo de un anticuerpo, una caricatura de un anticuerpo humano que tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Sin embargo, los anticuerpos de los camellos y los anticuerpos de los tiburones son muy especiales porque solo tienen cadena pesada, y esta región en azul más oscuro, que es el dominio variable, es el que se une al antígeno o al virus en este caso, si es que quisiéramos neutralizarlo. Por lo tanto, si vamos a trabajar con ingeniería genética de anticuerpos, es mucho más fácil trabajar con un anticuerpo de camello o de tiburón que con un anticuerpo humano. Y bueno, al estar tan cerca del mar, como mostré las imágenes hace un momento, decidimos trabajar con anticuerpos de tiburón. Tenemos estanques con tiburones, así como en otros laboratorios tienen bioterios, donde tienen ratones y tienen conejos y los inmunizan y miden sus títulos de anticuerpo. Nosotros tenemos estos estanques con los tiburones que también inmunizamos, le sacamos sangre y medimos los títulos de anticuerpo para, una vez que han reaccionado, podemos aislar esos anticuerpos y hacer ingeniería genética con ellos. Este es un ejemplo de un diagnóstico. El rectángulo amarillo representa el anticuerpo de tiburón que ya fue aislado. Se aislaron sus genes y después se seleccionó el gen que codifica para un anticuerpo que reconoce, en este ejemplo, eritrocitos humanos. Se aislaron anticuerpos contra eritrocitos humanos y después, por medio de ingeniería genética, se le pegó un antígeno del VIH o un antígeno de tuberculosis. De tal suerte que si nosotros mezclamos una gota de esta proteína recombinante con una gota de sangre de alguien que creemos que tiene tuberculosis, si el paciente no tiene tuberculosis, lo único que va a pasar es que los anticuerpos que mezclamos se van a unir a sus glóbulos rojos, a sus eritrocitos, y no va a pasar absolutamente nada. Si el paciente está infectado con tuberculosis, entonces en la misma sangre del paciente vamos a tener anticuerpos del propio sistema inmunológico de este paciente que van a reconocer este antígeno de la tuberculosis y van a formar una red. Y entonces esta red me va a formar una hemoaglutinación, como se muestra en esta caricatura. Y por medio de una hemoaglutinación yo voy a ser capaz de ver a simple vista si existe esta aglutinación o no. Y es decir, en 5, 6 minutos puedo determinar, después de haber mezclado una gota de este anticuerpo de tiburón recombinante con una gota de sangre del paciente, si el paciente está infectado o no está infectado. Sin embargo, bueno, esto se desarrolló para una empresa que nos lo solicitó para detectar tuberculosis. Esto es un ejemplo de una aglutinación. Si ustedes inclinan esta placa que tiene un fondo redondo, la aglutinación no se va a mover. Pero este es un control negativo. Vean la gotita, cómo se derrama por la pared. Esto es claramente un negativo, esto es claramente un positivo, pero en ocasiones teníamos esto. Evidentemente eso puede ser un medio positivo, un medio negativo. Entonces, cuando se hizo licenciamiento a la empresa decía, pues esto es un poco subjetivo. Y lo que hicieron fue desarrollar un algoritmo para teléfonos inteligentes, para smartphone, que todo mundo trae uno actualmente. Y en una placa nitrocelulosa se crearon carriles con
una impresora, se pone en esta posición la gotita, ellos colocan el anticuerpo de tiburón aquí, la gota de sangre va a correr por estos carriles por medio de capilaridad, pero si el paciente es positivo, en este punto se va a formar la aglutinación y la sangre ya no va a seguir corriendo hasta el final. Entonces tenemos dos antígenos de tuberculosis. Si los dos se quedan a la mitad o un poquito antes, eso implica que es un paciente positivo. Sin embargo, la sangre puede correr un poquito más, un poquito menos. Para eso se desarrolló el algoritmo y entonces ustedes ponen la gota de sangre, dejan que esto circule, toman una fotografía con esta aplicación que se desarrolló específicamente para esto y el teléfono les va a decir en menos de un segundo si esa persona es positiva o es negativa. Y claro, para poder hacer esta detección, ustedes se pueden ir a la sierra de Chihuahua, por ejemplo, donde no hay un laboratorio, donde no hay equipamiento de alta tecnología. ¿Qué es lo que necesitan? Estos papeles de nitrocelulosa, un teléfono celular con la aplicación, una aguja para estar pinchando dedos, y entonces pueden determinar si toda la población en la sierra de Chihuahua, o en la selva lacandona, o en el desierto del Sahara, o en el desierto de Sonora, la población está infectada con tuberculosis o incluso con VIH. No necesitan tener internet para procesar la información porque la aplicación ya está en el teléfono, y una vez que llegan a la ciudad, ahora sí con internet esto se puede ir a un centro de análisis de Big Data y los tomadores de decisiones sabrán qué hacer al respecto. Entonces tenemos este anticuerpo de tiburón que se une a eritrocitos. Esto, como mencioné, puede ser de tuberculosis o de VIH, pero puedo quitar ese gen y poner otro que tenga un antígeno de Mycobacterium bovis, del dengue, de hepatitis C, de hepatitis B, de rickettsia, es decir, de cualquier enfermedad infecciosa. Entonces voy a poner una pequeña video. Nada más déjenme. Tengo que salir de la pluma esta. Tengo problemas técnicos. Listo. 16 million people in the developing world die each year from infectious diseases. Lack of infrastructure and specialized personnel, and the high cost of tests make timely diagnostics unavailable for 3 billion people worldwide. What if you could change all of this? We introduce FIND, a fast and low-cost diagnostic and disease surveillance tool. The magic occurs at microscale, where a genetically engineered shark protein interacts with a drop of your blood. There, it binds itself into your red blood cells and disease biomarkers. If the infection is present, those biomarkers in your blood will chain up with the shark protein and create a characteristic visual pattern. Using FIND's smartphone app, the pattern can be analyzed to determine if you're infected or not, and information can be sent to cloud servers for real-time disease surveillance and analytics. This shark protein can be adapted to detect most infectious diseases and some chronic diseases with high sensitivity. The test takes less than 15 minutes, can cost as little as $1, and can be used by anyone, anywhere. Unima developed FIND in collaboration with CICESE to secure a timely diagnostic for everyone, regardless where you live or your ability to pay. FIND, the solution for fast and low-cost point-of-care diagnostics. Find out more at FIND webpage. Y bueno, después de este breve comercial, esto es una metodología que ya se licenció a Unima, y Unima está tratando de comercializarla principalmente en países de África, que es donde hay un gran problema de VIH y de tuberculosis por medio de ONGs. Entonces, bueno, evidentemente, ahora que apareció la pandemia, también hemos desarrollado un diagnóstico rápido para detectar el antígeno de SARS-CoV-2, es decir, el virus
per se. La identificación de este virus se hace en 3 minutos. En este momento está en proceso de aprobación por FDA en Estados Unidos. También, evidentemente, ya fue licenciado. Se está aprobando el proceso, perdón, debería decir México, en COFEPRIS. Se está aprobando por la EMA en Alemania y está en proceso de aprobación en Indonesia. Alemania tiene una estrategia muy interesante. Se está haciendo una prueba piloto en una ciudad donde se le va a repartir a todas las casas que tienen niños, tanto en kinder como en primarias. Entonces, la idea es que todas las mañanas la mamá toma una pequeña muestra de saliva, porque esto se hace en saliva del niño, se hace la prueba, toma la fotografía, sale la evidencia de que el niño es negativo, se va a la escuela, muestra su teléfono y ahí viene la evidencia de que ese día, hace 20 minutos, el niño era negativo y puede ingresar. Y esto será todos los días. Si pasa el protocolo, pues entonces se llevará al resto de Alemania. También tenemos algunos ejemplos donde neutralizamos citocinas, el TNF-alfa. Este TNF-alfa sucede cuando tenemos una infección. Lo que nos da temperatura es provocado por el TNF-alfa. Sin embargo, si tenemos una infección muy fuerte y altos niveles de TNF-alfa, nos podemos morir por un choque séptico. Entonces, es muy importante poder neutralizarlo. Este es un ejemplo donde provocamos un choque séptico en ratones, a los que no se les puso el anticuerpo, en 1 o 2 días están todos los ratones muertos. Esto es la recuperación de los ratones con un anticuerpo comercial y esto es la recuperación de los ratones con el anticuerpo de tiburón que desarrollamos. Hemos neutralizado también VEGF. VEGF es una proteína humana que que provoca la formación de nuevos vasos sanguíneos. Cuando un paciente diabético no se ha cuidado y empieza a perder la visión, es porque en el ojo la gran presión que se produce por la alta concentración de glucosa inicia la producción de VEGF. Este VEGF produce una gran cantidad de vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo, de tal suerte que la persona diabética empieza a perder la visión. El tratamiento actual es una inyección directamente en el ojo, donde te aplican un anticuerpo para poder neutralizar ese VEGF. Sin embargo, este anticuerpo es muy grande y por eso, por ser grande, no puede penetrar y se tiene que inyectar. Los anticuerpos de tiburón son 10 veces más pequeños que este anticuerpo humano y entonces nosotros tenemos ya varios ensayos donde aplicamos gotas, evidentemente en conejo o en ratón, es capaz de penetrar y puede neutralizarlo. Entonces, en un futuro, si esto logra comercializarse, el paciente diabético tendrá 2 opciones. O se inyecta los ojos cada 3 meses o se pone gotitas de anticuerpo de tiburón todos los días y detiene totalmente el proceso de pérdida de la visión. También hemos modificado in silico este anticuerpo para incrementar su afinidad y poder utilizarlo en tratamiento de cáncer de mascotas. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene cáncer y hace metástasis, esta nueva célula trata de hacer un nuevo tumor y ¿cómo le hace? Produciendo VEGF para formar una red de vasos sanguíneos y poder alimentarse. Esto tuvimos una grata sorpresa porque sometimos la patente específicamente para cáncer de mascotas y en la oficina de patentes de Estados Unidos nos dijeron que teníamos que quitar que era tratamiento de mascotas y nos lo dejaron abierto para todo tipo de tratamiento. Entonces, nuestra patente, que iba exclusivamente para tratamiento de cáncer de mascotas, ahora tiene una gran posibilidad porque también podemos utilizarlo en tratamiento de cáncer en humanos. Este es un ejemplo de lo que les comento, un cáncer que está todo irrigado y un cáncer al que se le aplicó el anticuerpo. Lo verde es la irrigación de los vasos sanguíneos y se inhibe con este anticuerpo. Se creó una empresa, se creó una empresa que se llama Nova Proteins, que tiene un tiburón, de ahí se sacan los ácidos nucleicos para formar una bacteria recombinante que nos va a producir estas nuevas proteínas. Y claro, estas nuevas proteínas hemos aislado un anticuerpo que neutraliza totalmente la infección por SARS-CoV-2. Estos son resultados de la semana pasada. A 10 y 5 microgramos por mililitro podemos neutralizar totalmente la variante Delta.
es capaz, con este anticuerpo, la variante Delta no es capaz de infectar. Esto lo hacemos aquí en laboratorio, en un laboratorio de bioseguridad nivel 3. Estamos esperando que el INDRE nos envíe la variante Omicron para ver si también con esto somos capaces de inhibir la infección. Estas son las transferencias de tecnología y licenciamientos que CICESE ha realizado. Son 12. Las 12 de ellas son en el área de la salud. Desde el 2007, que fue la primera, hasta el 2020. En 2021 todavía no tenemos ninguna, pero la próxima semana vamos a firmar 2 licenciamientos. En números, CICESE tiene 16 patentes otorgadas, 5 patentes en el extranjero, 11 solicitudes en este momento en trámite en México y 15 solicitudes de patentes en el extranjero. Y por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor. Perdón. Al doctor Israel Mejía. Él es director de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Déjenme compartirles la pantalla. Denme un segundo. ¿Sí pueden ver ya la pantalla ahí? Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Israel Mejía. Soy el director de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. Somos uno de los 26 centros CONACYT, que tenemos aquí a otros 2 colegas de CICESE y del CIO. Somos parte de la misma red de centros de investigación con perfiles y actividades un poquito distintivas, como lo podrán ver. Voy a platicarles un poquito de manera breve lo que hacemos en CIDESI. Para posteriormente atender cualquier pregunta, duda que puedan tener. CIDESI básicamente está compuesto por 5 sedes. La sede principal la tenemos aquí en Querétaro. Estamos localizados casi en el mero centro de Querétaro, donde nos dedicamos a actividades principalmente de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, tecnologías digitales actualmente y la parte de manufactura aditiva también. Aquí en Querétaro tenemos otra sede que está cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde nos dedicamos principalmente a trabajar con el sector aeronáutico, ya que en esta región hay un clúster muy fuerte de una industria aeronáutica, donde colaboramos activamente en proyectos de desarrollo y de servicios que ofrecemos también para la industria. Tenemos otra sede en Nuevo León, allá en un parque de investigación donde están otros centros también en este parque, donde nos dedicamos principalmente a toda la parte de lo que es manufactura avanzada. Tenemos otra sede en Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, cerca de la caseta Atepoztlán, donde nos dedicamos también principalmente a lo que es manufactura avanzada. Tenemos instalaciones bastante sofisticadas de manufactura. Y finalmente tenemos una sede de reciente creación que es en Campeche, que la tenemos dedicada principalmente a los temas de petróleo y gas. Contamos con un personal aproximadamente de 570 personas, 62 investigadores, 113 maestros en ciencias, pero nuestra planta principal es una planta de ingeniería con la que trabajamos muy de la mano con la industria que tenemos aquí, principalmente en el Bajío. La actividad tradicional de CIDESI a lo largo de 37 años ha sido trabajar con la industria, tanto la industria privada como las empresas públicas, como CFE, Pemex, el sistema de transporte colectivo Metro, y tenemos una participación muy fuerte también en lo que le llamamos servicios de Anaquel, que básicamente son servicios de metrología que las empresas requieren para obtener certificaciones en diferentes magnitudes, como son dimensional, flujo, volumen, temperatura. Tenemos un portafolio amplio de servicios de Anaquel con el que trabajamos con la industria, además de los proyectos de investigación y desarrollo que tenemos. Entonces, este es un poquito nuestro portafolio de actividades que hemos tenido tradicionalmente con la industria.
Recientemente tuvimos una reestructuración en el centro y se formaron 4 direcciones estratégicas de investigación y desarrollo. Una que es fabricación aditiva y desarrollo de materiales, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica y lo que es el posgrado y lo que llamamos tecnologías estratégicas. Voy a platicarles un poquito lo que hace cada una de las direcciones para que tengan un contexto general de lo que hacemos. Eh, Fabricación aditiva, como su nombre lo dice, está dividido en diferentes gerencias. Aquí pueden ver cada uno de los cuadritos azules representa una de las gerencias asociadas a esta dirección. Tenemos fabricación aditiva, diseño y fabricación de ensamble, reparación y transformación de materiales, desarrollo de materiales y caracterización. Cada una de las 4 direcciones que les acabo de nombrar en el centro está constituida por gerencias, que es como estamos estructurados en el CIDES. La dirección de ingeniería mecánica, que es una de las áreas más grandes que tenemos aquí en el centro, está dividida en energía, metalurgia mecánica, construcción mecánica y sistemas mecánicos distribuidos a lo largo de las 3 sedes que les describí hace un momento. La dirección de tecnologías estratégicas y posgrado principalmente atiende posgrado, como su nombre lo dice, y tenemos una oficina de transferencia tecnológica que está también como parte de una coordinación de esta dirección. Finalmente tenemos la dirección de ingeniería eléctrica y electrónica, de la que actualmente soy el responsable. Tenemos 4 gerencias, una es sistemas embebidos, microtecnologías, robótica e instrumentación y la parte de metrología eléctrica y termofísica. Son las 4 direcciones básicamente que se constituyeron con esta nueva estructuración del centro. Y como pueden ver, mucha de la actividad que ha tenido CIDESI ha sido muy de la mano con la industria, no solamente la industria privada, sino con las empresas también paraestatales, con las que tenemos mucha actividad como Pemex, CFE, el sistema de transporte colectivo, Profeco, trabajamos mucho con Profeco también, y una serie de instituciones gubernamentales también. Cuando 2020 llega la pandemia a México particularmente, es en donde México entra en una etapa complicada como todo el mundo. Las instituciones cerraron, la participación de los estudiantes e investigadores en proyectos se vio afectada. Los proyectos que teníamos con industria también se vieron directamente afectados por este cierre, tanto de las instituciones gubernamentales como de la industria privada. Y comenzamos a incursionar en problemas de carácter federal y social, donde a través del CONACYT nos hacen una solicitud para desarrollar algunos proyectos que pueden ser transferidos hacia los hospitales y atender muchas de las necesidades que teníamos en ese momento, sobre todo para la parte de dispositivos médicos. Y es cuando CIDESI ha tomado un enfoque un poquito diferente y más enfocado hacia la parte de dispositivos médicos a partir de todas estas necesidades que se han estado comentando, como lo comentaba también Alexei en el CICESE. Básicamente, en 2020, adicional a todos estos proyectos que les platiqué hace un momento, en 2020 pudimos participar en 3 proyectos importantes para el CONACYT y para el gobierno federal. Uno de ellos es el desarrollo del ventilador Hecatl, que se partió de un TRL5, de un concepto que se tenía por ahí, hasta un TRL9, hasta la parte ya de manufactura y distribución de esos ventiladores. Actualmente tenemos desplegados cientos de ventiladores a lo largo del país en diferentes hospitales que están siendo utilizados para atender en su momento la pandemia, donde estaba más fuerte el pico de hospitalizados debido a esta enfermedad. Y básicamente fue la apertura de toda una línea de desarrollo que tenemos actualmente en este momento, que ha derivado hacia proyectos como la Escuela Mexicana de Ventilación, que actualmente tenemos aquí en el CIDESI. Son proyectos que adquirieron tecnología. Hola, doctor. Lo dejamos de escuchar. Parece que tiene problemas de conexión.
¿sí? Lo vemos, pero ya no lo escuchamos. Tiene silenciado su micrófono. ¿Sí, sí me escuchan ahí? Ah, Sí, ok, ya. disculpen, parece como que de repente se cerró el Zoom. Pero bueno, como les platicaba, este es uno de los proyectos que tuvimos de mayor trascendencia en 2020, durante la pandemia. Y todo el proceso de desarrollo se tuvo un reto muy fuerte, que fue el desarrollar estos dispositivos en un periodo muy corto, porque era necesario que atendieran la pandemia. No los planeábamos para 2 años después, para 5 años después, sino que fue un desarrollo que tuvo que ejecutarse en un periodo de 6 meses, cumpliendo con toda la normativa que conlleva, es decir, cumplir con todas las certificaciones y normativa necesaria para garantizar el registro sanitario otorgado por la COFEPRIS. Otro proyecto que pudimos participar también fue el desarrollo de un monitor de temperatura corporal. Todo el cierre de la industria asiática en términos de sensores y circuitos integrados fue un problema, no solamente para el mundo, sino para México también, ya que no estábamos en una de las listas prioritarias para el abasto de todos estos dispositivos electrónicos. Y eso nos llevó a replantear lo que podíamos hacer nosotros aquí en términos de las capacidades de SIDESI. Y actualmente contamos con un área de desarrollo de sensores y circuitos integrados. Y lo que hicimos fue proponer el desarrollo de este dispositivo, no solamente desde la parte de un sistema electrónico como tal, sino el desarrollo del sensor de temperatura que fue desarrollado y manufacturado dentro de las instalaciones de SIDESI. Este dispositivo, lo mismo, el sensor de temperatura se comenzó a desarrollar a partir de otro proyecto que teníamos por parte de CONACYT. Cuando llega la pandemia, lo que se hace es transportarlo a una aplicación diferente. En ese momento lo teníamos contemplado para aplicaciones de monitoreo de calidad de agua, un sensor de temperatura. Sin embargo, 2020 nos hizo cambiar la brújula y enfocarlo hacia la aplicación médica. Entonces, aquí tuvimos un reto similar. Fue el desarrollo de estos dispositivos, manufacturar 10,000 dispositivos en un periodo de 6 meses, que era un reto bastante fuerte. Lo mismo, considerando toda la normativa que teníamos que cumplir para poder llegar hasta el registro sanitario y que estos dispositivos puedan ser distribuidos como dispositivos médicos. Entonces, este fue otro reto tecnológico que lo pudimos llevar hasta un TRL9 en un periodo muy corto, gracias a toda la capacidad que tenemos instalada en el SIDESI. No solamente la parte electrónica, la parte mecánica también, todos los aliados industriales con los que pudimos trabajar, debido a que nosotros en SIDESI no tenemos esa capacidad de manufactura tan alta, pero sí tenemos esa red de colaboración con la industria a la que pudimos transferirle, por ejemplo, la inyección de los plásticos, pudimos transferirle la fabricación automática del ensamble PCB, pudimos hacer toda la parte de trabajar con la industria médica para que se hiciera el ensamble con los certificados de buenas prácticas, de COFEPRIS, etc. Y finalmente, otro de los proyectos, que comenzó en un TRL más bajo y lo pudimos subir a un TRL5, que es un tema que hubo diferentes centros participando en el desarrollo de sensores para COVID. Entonces, con este dispositivo, lo mismo, fue un periodo aproximadamente de 6 a 9 meses en el que tuvimos la tarea de llevarlo desde un TRL2 hasta un TRL5, contemplando que tuviéramos ya una cadena de proveeduría para una manufactura futura en una escala mucho más grande. Entonces, bueno, con eso termino mi participación para dejar tiempo al CEO también y a la ronda de preguntas y respuestas. Aquí les dejo mi información de cualquier forma por si hay alguna duda. Y esto ha derivado en otros proyectos, como les comentaba, la Escuela Mexicana de Ventilación, un laboratorio nacional que tenemos en este momento, que es la NITEM, ese link que les estoy poniendo ahí, que es el Laboratorio Nacional de Investigación y Tecnologías Médicas. Y cualquier pregunta, con mucho gusto, por favor, aquí están mis datos y si no, en la siguiente sección del panel de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Muy interesante. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Bernardino Barrientos García. Él es director de Tecnología e Innovación del Centro de Investigaciones en Óptica.
No sin antes agradecer también su participación en esta mesa, doctor. Bienvenido, adelante. Sí, gracias. Buenos días. Déjenme compartir la pantalla. Esta plataforma prácticamente nunca la había usado. Sí, al centro, en la parte inferior, está una flecha y dice compartir pantalla. Sí, pero me sale todo en blanco. Dice Basic, Advanced. ¿Te sale en blanco todo? Ok. Sí, me salen todos los iconos me salen en blanco. No, no, no. No. ¿No? Ok. Permítanme un segundo. Sí, por favor. Y la comparto. ¿Sí la pueden ver? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Adelante, doctor. Usted me indica. Sí, sí. ¿Pudieras, por favor, ir a la número 1, A ver si, al perdón. inicio? Listo. Sí, muchas gracias. Pues agradezco también la invitación para participar en este evento, 10º simposio de becarios con ACIT. Pues soy Bernardino Barrientos García, del Centro de Investigaciones en Óptica. Y bueno, para participar en esta mesa redonda, la siguiente, por favor. Perdón. Pues esto es lo que les voy a presentar, una pequeña reseña del CIO, del Centro de Investigaciones en Óptica, 3 tecnologías que se han desarrollado o que se están desarrollando en el CIO, y también les voy a platicar brevemente sobre otros desarrollos. La siguiente, por favor. El CIO, pues es uno de los 26 centros que están incorporados al CONACYT, y bueno, en el CIO tenemos la misión y visión de realizar investigación de excelencia en óptica y fotónica, es decir, sobre las propiedades de la luz en cuanto a generación, en cómo propagarla y cómo registrarla. Todos los fenómenos que tienen que ver con ello, dispositivos, métodos, es lo que estudiamos acá en el Centro de Investigaciones en Óptica, CIO. Somos 206 empleados, 63 investigadores y 32 ingenieros, 68 técnicos, 45 administrativos. Acá tenemos una estructura de 3 direcciones, que es la dirección, pues la primera, la dirección general, tenemos la de tecnología e innovación, de la cual soy responsable, y que tiene que ver con la transferencia de tecnología al sector productivo, privado y público. También tenemos la dirección de investigación, donde tiene que ver con asuntos propiamente de investigación aplicada y básica. Y luego la dirección de formación académica, que tiene que ver con los asuntos de los posgrados, que tenemos maestrías y doctorados en ciencias. Y bueno, la dirección de administración, tenemos un presupuesto anual promedio de cerca de 200 millones de pesos. Y la transferencia de tecnología propiamente la llevamos a cabo a través de estas 5 actividades que tienen que ver con proyectos, concursos, con propiedad industrial, cuando todavía nosotros no hemos licenciado una sola patente. Y bueno, también tenemos servicios acreditados. Y estamos en León, Guanajuato, y tenemos una sucursal en Aguascalientes, 2 sucursales en Aguascalientes. Una de ellas casi es una copia del CIO en chiquito, y la otra tiene que ver con actividades de propiamente nada más del sector productivo. La siguiente, por favor. La primera tecnología que les quiero comentar es sobre el ventilador mecánico. También se parece mucho al que desarrollaron en el CIDESI, pero aquí hemos ido a un ritmo mucho más lento porque tenemos muchas actividades. En la parte inferior derecha, y podemos ver el desarrollo actual como está. También está basado en un NAMBO. Es una idea que viene del MIT desde el 2010.
Y bueno, en la parte izquierda ahí tenemos la ficha técnica. Entre las cosas más importantes, pues su rango de volumen tidal, que va de 50 mililitros a 1800 mililitros, y rangos de 0 a 30 litros por minuto. Y respetar toda la normatividad que se tiene, ¿no? Ahorita actualmente tenemos un TRL5 y más o menos el costo, todavía no lo sacamos muy bien, pero el costo de producción es 75,000 pesos por unidad. La siguiente, por favor. También respecto a esto de tener alternativas que ofrecer para enfrentar pues, esta pandemia de COVID-19, estamos haciendo un prototipo de simulador de las exhalaciones de tos. En este caso, la figura que está a la izquierda abajo, esa es la curva normalizada, la estándar en el mundo, para una simulación de tos. Como pueden ver, un tosido, digamos, dura más o menos 0.4 segundos y se lleva más o menos 1 litro de aire exhalado. Estamos utilizando dos técnicas, que es la de velocimetría de partículas y la de Schlieren, para medir la velocidad y también medir los cambios de densidad. En la parte derecha podemos ver, por ejemplo, un chorro de aire, ya con este simulador que tenemos, y en la parte derecha de esa figura, por ahí donde está la flecha, ahí está un cubrebocas. Es un cubrebocas un poquito especial, es un cubrebocas activo, es decir, produce una cortina de aire propiamente. Entonces ahí podemos ver que es muy eficaz porque como no pasa el aire, ¿no? El aire más o menos va como a 8 metros por segundo, estamos hablando de 25 kilómetros por hora, y es muy bueno, resultó ser muy efectivo. En la parte inferior podemos ver, por ejemplo, ya calculados los vectores de velocidad y también la línea rosa, bueno, violeta, podemos ver que sí alcanza a pasar un poquito de partículas y eso es lo que estamos haciendo. Estamos evaluando muchos cubrebocas, activos, pasivos, y en la parte del centro ahí podemos ver una medición de un tosido real de una persona, cómo exhala y sus velocidades. Hemos medido velocidades de salida más o menos las máximas hasta 80 kilómetros por hora. Es eso de que podemos toser hasta 400 kilómetros por hora, ¿no? No es muy cierto, ¿no? La siguiente, por favor. También en este caso fue algo para contribuir a esto para desinfectar por ultravioleta, radiación ultravioleta tipo C, cubrebocas. Acá en León, Guanajuato, teníamos una industria muy característica que era la de curtiduría, la de zapatos. Pero bueno, del 2000 para acá muchas curtidurías tuvieron que cerrar, pero algunas, las mejores, sobrevivieron. Bueno, llega la pandemia y se tuvieron que cerrar, pero para no cerrar y no perder fuentes de empleo, se reconvirtieron a producir cubrebocas, efectivamente. Entonces, para cumplir con los registros sanitarios de COFEPRIS, dos de las empresas más grandes aquí en León nos llamaron para hacerles este desarrollo, que es radiación ultravioleta. Y bueno, en este caso, pues se tiene que inactivar el virus y estos estudios todavía no están completos, cómo se inactiva el virus, pero sabemos de otros virus anteriores. Por ejemplo, si lo tomamos como un virus de los anteriores que no es COV-2, tienes una tasa de inactivación del 99.9%, el cual es bastante bueno, ¿no? Y este desarrollo pues se puede hacer de cualquier tamaño y usa lámparas T8, las que tenemos en casa, pero en este caso se le quita el recubrimiento y entonces sale luz ultravioleta. Estas son lámparas de mercurio, ya casi no se usan, ahora están usando lámparas LED de aluminio, galio, nitruro a 275 nanómetros. Esta lámpara que utilizamos da luz a 253.7 nanómetros. El máximo de sensibilidad de inactivación de estos virus está más o menos a 265 nanómetros, entonces está bastante bien, ¿no? Y por último, la última diapositiva,
por favor. Otros desarrollos, pues también como bien lo comentaba Rodolfo, también nosotros nos vimos en ese problema de escasez de chips, ¿no? De sensores sobre todo. Entonces en la parte izquierda, en este momento estamos desarrollando un sensor de flujo, que son los más costosos en el mercado y más difíciles de adquirir actualmente. Entonces tenemos un cuarto limpio acá en el Centro de Investigación Sinóptica y lo estamos desarrollando. También, pues, en el personal estamos desarrollando, ya que tenemos terminado, un sistema que mide con inteligencia artificial la temperatura corporal. Es un problema bastante difícil. De hecho, medir la temperatura corporal no es un problema todavía resuelto. Lo más exacto es el catéter y tener contacto directo con alguna arteria o vena al menos. Y bueno, en el tercero, a partir de esto, pues hubo una proliferación de uso de termómetros infrarrojos para no tener contacto con con los usuarios. Y nos hemos dado la tarea para calibrar estos termómetros. Aún no está esto legislado, entonces esperemos que pronto se legislen, ya que por doquier aparecieron este tipo de termómetros. Entonces tenemos un rango de medición de calibración de menos 20 a 1200 grados centígrados. En la parte derecha, ahí tenemos también un desarrollo que también se basa en lámparas de ultravioleta, de radiación tipo C, para desinfección de libros. Todos este está ya a la venta. Y bueno, actualmente tenemos 12 proyectos que están relacionados para reducir los efectos de la pandemia por COVID-19. Y bueno, también cualquier otra duda que vaya saliendo por acá, estamos aquí encantados para poder contestar ahora. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Déjenme dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, doctor Bernardino, y a todos nuestros invitados a esta mesa redonda. Y pues bueno, no me queda la menor duda de que la pandemia ha desencadenado una movilización sin precedentes, ¿no?, en toda la comunidad científica. Y bueno, en relación a la transferencia de conocimiento como centros públicos de investigación, a mí me gustaría saber cuál ha sido su principal reto para promover la vinculación con los sectores productivos y de servicios, que normalmente es la parte más complicada, ¿no?, de llevar a cabo del laboratorio a la práctica, ¿no? Entonces, no sé, mi pregunta es dirigida a los tres. Bueno, si me permiten, en nuestra experiencia en CICESE, el obstáculo principal históricamente han sido los mismos investigadores. Siempre ha existido esta mala lucha, mala guerra, o no sé realmente cómo expresarlo, entre lo que se llama ciencia básica y aplicación de la ciencia o ciencia aplicada, ¿no? Ese ha sido el principal obstáculo, hacer cambiar ese paradigma que existe de que la ciencia es un bien de la humanidad y que no se debe de cobrar, y que entonces, como nosotros recibimos nuestro salario con los impuestos del pueblo, todo lo que tenemos tiene que ser gratis para todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, publicamos, porque además el Sistema Nacional de Ciencia nos obliga a publicar, porque si publicas mucho y tienes muchos estudiantes, pues tendrás altos niveles en el SNI. Y siempre es preferible publicar a proteger intelectualmente la propiedad, porque esto lleva mucho tiempo. Entonces es una red compleja la que ha obstaculizado, pero bueno, eso fue, creo, afortunadamente en el pasado, y el pasado estoy hablando de hace 10, 15 años, no, tampoco no hace mucho tiempo, pero ya se ha cambiado un poco esta mentalidad, y ahora el punto es que hay que crear conciencia y más bien confianza en las empresas, porque no se tiene necesariamente esta confianza hacia la academia, porque además los tiempos de la academia son muy largos. Las respuestas
tanto administrativas como incluso de laboratorio. Como investigadores manejamos otros tiempos, ¿no? Pero una vez que logras tener un ejemplo de éxito en una empresa, perdón, no sé, un ejemplo de éxito, empiezas a generar esta confianza y se empieza a correr la voz entre las diferentes empresas de que esta institución a la otra institución puede desarrollar estas tecnologías y se van creando nuevas oportunidades, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Ismael, adelante, pueden tomar la palabra cuando deseen. Pues sí, como comenta Alexei, creo que una de las barreras más fuertes son los tiempos. Para trabajar con la industria hay que moverse muy rápido, hay que hacer que sucedan las cosas para hoy básicamente, porque son los tiempos de la industria. Y muchas veces nuestros procesos internos son un poquito más complicados y no permiten muchas veces tener ese ritmo tan acelerado. Pero pues sí creo que hay formas en las que se puede vincular, crear esos procesos internamente en las instituciones que permitan dar solución y rapidez a este tipo de colaboración. Es muy importante, yo creo también, hacer mucha colaboración, extender mucho esa relación con la industria. Particularmente México tiene una industria de manufactura muy grande. Creo que son temas en los que podemos meternos mucho en la parte de desarrollo de sensores, por ejemplo. Creo que los tres hablamos sobre ese tema. La parte de poder participar en el desarrollo de cadenas de proveeduría es algo que es de interés también, porque eso abarata los costos. En lugar de traer todo, importar todo, el que tengamos una proveeduría nacional abarata los costos bastante. Y sobre todo también yo creo pues adaptarse. Creo que los centros y muchas instituciones hemos tenido que adaptarnos a las nuevas necesidades que se tienen a partir de 2020. Y nos enseñó también la pandemia que tenemos que colaborar muchísimo, no solamente a nivel académico, sino a nivel industria privada también, porque finalmente son los que tienen la capacidad de producir algunos de los dispositivos o de las tecnologías que generamos nosotros en los centros. Tenemos que tener ese lazo muy bien establecido, porque finalmente la industria es la que se encargaría de producir este tipo de servicios o los mismos productos y distribuirlos hacia la sociedad. Sí, coincido totalmente con los Alexei y Rodolfo. El principal problema es la falta de confianza. Es decir, pues en los últimos años, digamos, últimos 40, 50 años, cuando las empresas se acercaban a los centros de investigación, a las universidades, los investigadores generalmente andan en otro mundo. Entonces, los tiempos no se cumplían en los proyectos o se ofrecía demasiado y los proyectos pues no resultaban bien. Entonces, eso dio origen a una falta de confianza por parte de las empresas en los centros de investigación, ¿no? Pero esto ha venido revirtiéndose finalmente, como decía Alexei, cuando se tiene un proyecto exitoso, esa es la mejor carta de presentación para ir derribando esta barrera. Entonces, si se tiene eso, un centro de investigación, finalmente los investigadores pues están en sus papers básicamente, ¿no? Y también pues sabemos muy bien que en el CONACYT, en el SNI, no está está mucho más, pesa mucho más un paper que un desarrollo tecnológico todavía, en prestigio y lo que sea, ¿no? Entonces, acá en el CIO, en el último año hemos contratado a 10 ingenieros para hacer esta tarea. En el CIDESI, pues ahí prácticamente está al revés, ¿no? Ya son muchos ingenieros y muy poquitos investigadores. Entonces sí coincido, efectivamente, el mayor problema es esa falta de confianza
También otros mitos que son que lo que decía Alexei, ¿no? Si es un desarrollo de mexicano, lo quieren prácticamente gratis. Una, porque no quieren pagar, aún así no quieren pagar a una empresa mexicana, pero a un artículo que viene del extranjero sí lo pagan al precio que sea. Entonces hay muchas cosas que se tienen que ir derribando, ¿no? Sí, gracias. Claro, les agradezco mucho. Creo que este es un gran espacio, ¿no? Que precisamente favorece la divulgación científica, ¿no? Y eso con el propósito, como mencionaba el doctor Licea en su respuesta a dar a conocer los proyectos, ¿no? A dar a conocer que ya se trabaja con la industria, en efecto, y que son proyectos que tienen un impacto considerable en la población. Entonces, creo que parte de recuperar la confianza es un poco de dar a conocer su trabajo. Y les agradecemos mucho que hayan formado parte de este simposio. Y bueno, si me lo permiten, voy a hacer un par de preguntas más. Creo, Sonia, sí, adelante, perdóname. Tome la palabra usted. Hay alguno de los becarios que quiere intervenir. No lo sé. Es el momento, ¿no? Sí, adelante. De hecho, no tenemos preguntas en el chat, pero si alguno de los espectadores quiere, sí, adelante. Esta oportunidad, puesto que me parece que, lo digo disculpándome, soy historiadora, pero me parece interesante que en lo que he escuchado de lo que han dicho, hay bastante relación con lo que dijo, por un lado, la doctora Orozco y lo que dijo también la doctora Sánchez del Instituto Mora, que también es un instituto CONACYT, ¿no? Puesto que justamente ciertas palabras o frases como derribando, ¿no? Alguien acaba de decir la idea de derribar muros o derribar fronteras. Se habló también de cooperación en grupo, de trabajo en grupo y también hasta cierto punto generar una ciencia propia, ¿no? O generar instituciones, modos de evaluación, puesto que lo vemos un poco, por ejemplo, en todo lo que son los rankings de las universidades, ¿no? Es decir, que es bastante claro que estos criterios o indicadores vienen de universidades que pueden llenar estos indicadores, ¿de acuerdo? Y entonces tiene mucho que ver quienes están en los 10 o 20 primeros puestos con quienes están haciendo estos indicadores, ¿no? Y si los hicieran otras instituciones de otros lugares, entonces probablemente la cosa sería diferente, ¿no? Entonces eso me parece una idea interesante. Y la idea de derribar, ¿no? Esta idea de abrirse un poco a lo transdisciplinario es otra discusión, pero creo que tiene sus límites lo transdisciplinario, pero y a veces puede ser un poco forzado, ¿no? Pero a menudo hay muchos trabajos, por ejemplo, entre químicos y los vitrales medievales. Es decir, que hay verdaderos trabajos transdisciplinarios que se justifican plenamente, pero uno institucionalmente como que no lo piensa, como que yo en mi facultad no conozco un químico, ¿no? No hay en realidad canales tampoco entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Otro punto que se habló también es un poco, ¿cómo decir? Los escalafones, ¿no? Es decir, como que ciertos grupos son más que otros, o se sienten más que otros, o están ubicados de otro modo, tienen otras visibilidades, etc. Y creo que en ese sentido lo veo con las ciencias humanas y sociales, ¿no? Es decir, ¿no? Con los compañeros de por sí, el hecho de que las ciencias duras obviamente han adquirido un concepto de utilidad, etcétera, que nosotros no teníamos integrados, ¿no? Pero como mucho, y también lo que dijo Alexei, ¿no? De la ciencia básica, la ciencia aplicada, y también ustedes mencionaron el SNI, pero podría yo mencionar el CNRS o cualquier, digamos, agencia de evaluación, pues claro, ellos tienen sus criterios y sus indicadores, ¿no? Entonces, lo que creo que decía Bernardino, obviamente un paper publicado vale a todo nivel más que, al menos en el caso en Francia, estar haciendo gestión universitaria, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso de que se apoya
la academia apoya o la institución está apoyando ciertas vías y no otras vías. Y queramos que no, estamos un poco condicionados, ¿no? Nuestras carreras, nuestros intereses, el tipo de trabajo que hacemos. Y eso me parece una consideración interesante para todos los becarios, ¿no? Además de los ponentes, ¿no? Es el comentario que quería hacer. Sí, para aportar un poco en esto, afortunadamente en CICESE, un director general 2 generaciones atrás tuvo la visión de que era importante impulsar el desarrollo tecnológico. Y anteriormente, para subir en el escalafón, lo único que importaba eran artículos y estudiantes, número de estudiantes. Y él tuvo esta visión y cambió el estatuto del personal académico. Y entonces empezó a darle valor a las transferencias de tecnología, a los licenciamientos, a las patentes. Y hoy día en CICESE, una patente vale lo mismo que 2 artículos publicados donde el investigador es el corresponding author. Entonces, ahorita una patente es mejor que 2 artículos. Y si está licenciada, mucho mejor, ¿no? Y entonces hay investigadores que de ser investigador titular A, con un currículum donde tenían desarrollos tecnológicos que antes no se los contaba, llegaron a ser investigadores titular D, con el mismo currículum, porque ahora les valían los desarrollos tecnológicos. Entonces, esto ha hecho que CICESE, al menos dentro de los centros CONACYT, desconozco cómo están en los otros centros, pero bueno, aquí tenemos personal del CIDES y del CIO que nos pueden aportar. Se ha iniciado, ¿no? Tratando, pero desafortunadamente esto es muy subjetivo, depende de quién esté en la cabeza, en la dirección. Afortunadamente en ese momento tuvimos un director con esa visión, lo impulsó y ha seguido su curso, ¿no? Esa es lo malo, depende de la visión de quien esté en la cabeza. Sí, perdón. ¿Alguien más gusta agregar algún comentario al respecto? Si no, tenemos una pregunta del auditorio. La doctora Elizabeth Carvajal Milán pregunta, una etapa difícil es el licenciamiento de las patentes ya otorgadas a las instituciones. ¿Podrían comentar su experiencia en este punto, por favor? Yo en este Pues caso... bueno, creo que Alexei comentó un poquito sobre eso. En CIDESI somos un poco nuevos en ese sentido, puesto que nuestra actividad había sido principalmente desarrollo industrial y actualmente estamos navegando hacia la parte de desarrollo tecnológico, con esa visión de que podamos tener realmente tecnología propia que se pueda licenciar. Sí, de la misma forma que en el CIO les comentaba que es incipiente, de hecho apenas estamos cerrando convenios de colaboración con el otro centro de investigación público, que es el CIATC de acá de León, y con Cominsa, para que nos ayuden en este sentido. No sabía que el CICESE estuviera tan avanzado. Yo creo que también vamos a buscarlos para que nos digan cómo, porque eso es muy importante. Entonces aquí el que tiene que decirnos algo es Alex. Gracias. Gracias. Sí, es complejo, sobre todo porque las primeras patentes que se tenían en CICESE siguen sin ser licenciadas, porque era algo que alguien quería patentar y realmente no había un estudio de mercado, no había un análisis de patentabilidad, y entonces son patentes que están ahí en las paredes, en cuadros, se ven bonitas, pero nada más, y le costó recursos a la institución. Cuando vimos que esto ya empezaba a costar y a pegar al presupuesto, se tomó la decisión de vamos a patentar, sí, pero le vamos a dar prioridad a aquellas que tengan este análisis de mercado y que tengan un acercamiento, que haya una carta de intención de alguna empresa, y a eso se le va a dar prioridad. Y otra estrategia fue que se impulsó la creación de spin-off por los mismos investigadores, que los mismos investigadores
con sus estudiantes o con otros investigadores crearan pequeñas empresas a las cuales se les da licenciamiento. Ellos desarrollan la tecnología en el mercado, pues, y la esperanza es que eventualmente llegue a una empresa grande y la compre, o que ellos mismos desarrollen la empresa y al rato sean unos Bill Gates o algo por el estilo, ¿no? Pero es la forma en que estamos impulsando en este momento. Claro, ha habido muchos problemas porque como centros públicos estamos extremadamente fiscalizados. El OIC cuida mucho lo de conflicto de intereses, pero bueno, ya tenemos un ejemplo de 6 empresas de base tecnológica generadas con tecnología desarrollada en CICESE por investigadores o por estudiantes a los cuales se les ha dado el licenciamiento y no tenemos este problema de conflicto de intereses, y de esa manera es que hemos implementado los licenciamientos de las patentes. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Doctora Elizabeth, ella es miembro del comité científico, entonces no sé si guste tomar la palabra, pero creo que les agradecemos mucho todo el panorama sobre el licenciamiento, que precisamente es uno de los grandes retos para muchos centros de investigación, ¿no? El tema de las licencias. Y bueno, creo que aquí hay una gran oportunidad de aprender de la experiencia del centro que dirige el doctor Licea, entonces se los agradecemos mucho. Sí, si me permiten hacer un comentario. Muchas gracias. Muy interesante las pláticas y la respuesta también, pues de gran utilidad para tomar en cuenta estas experiencias, ¿no? Sobre todo en CICESE. Acá en CIAD, que igual somos un centro CONACYT, tenemos también algunas patentes en lo particular. Yo tengo también algunas patentes, algunas ya otorgadas, otras están en trámite, pero estamos siempre un poco, digamos, atorados, ¿no? En esta parte de licenciamiento. Por eso era la pregunta. Hay mucho que aprender, sin duda, cambiar un poco la estrategia, el acercamiento, ¿no? También con las empresas. Entonces, por ahí, pues ya tengo el gusto de conocer a Alexei. Por ahí hemos coincidido en algunos talleres, por ahí en farmacéutica y en algunos eventos, ¿no? Entonces por ahí te voy a mandar un mensajito, Alexei. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Y bueno, con todo el gusto podemos apoyar a los demás centros hermanos en esta área, porque nos hemos topado con pared en muchos aspectos. Y bueno, el actual director tuvo a bien o a mal, no sé, confiar mucho en mí, y me ha encargado la dirección de innovación, de impulso a la innovación y al desarrollo. Entonces ahora yo estoy a la cabeza de hacer todas estas transferencias, todos estos licenciamientos, promover el desarrollo de empresas. Entonces, con todo gusto me pueden contactar para tratar de apoyar con la poca o mucha experiencia que hemos adquirido en estos años, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si me permiten una cosa más, los centros públicos, ¿no?, de investigación evidentemente juegan un papel muy importante para fomentar, incentivar la innovación tecnológica. Entonces, abriendo tantas necesidades que apremian, ¿no?, a nuestro país, y además de los acontecimientos emergentes como la pandemia, bueno, creo que la manera en cómo se establece la planeación y la asignación de prioridades es un tema que creo que nos compete a todos. Y bueno, en ese sentido, como bien mencionaba el doctor, si mal no recuerdo, el doctor Alexei, sobre los cambios, ¿no?, que se tuvieron que hacer a lo largo de los proyectos. Entonces, ya no hay más respuestas, ya no hay más preguntas, perdón. Estoy revisando, denme un segundo. Sí, no, ya no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, damos por concluida esta mesa redonda, no sin antes agradecer de todo el trabajo público, el trabajo que nos comparten, ¿no?, de sus centros de investigación. A ver, Sonia, no sé si guste agregar algo más. No, simplemente esperar que haya sido una jornada interesante. Para mí lo ha sido, he aprendido mucho, pero también creo, lo digo por los
sobre todo por los becarios que se han planteado una serie de cuestiones, de problemas, ¿no? No necesariamente hay que dar una solución, pero lo interesante es pensar la cosa, ¿no? Y creo que se ha hecho mucho de eso hoy. Espero que los becarios sean de esta opinión y ustedes también. Gracias por todo. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Muchas les gracias. deseo una excelente tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias por invitarnos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias.